Mi madre me dio una bofetada tan fuerte en la cara que los oídos me pitaron y la mejilla me ardió como si hubiera tocado fuego. Y durante unos segundos toda la cocina dio vueltas. Me tambaleé hacia atrás, con los ojos llorosos, saboreando la sangre donde mi diente había cortado el interior de mi labio. Nunca me había pegado así antes. Papá estaba allí mismo, en el marco de la puerta. No se movió para detenerla. No le dijo ni una palabra. En cambio, me miró directamente a los ojos y dijo: «Más frío que el hielo. Su futuro importa de verdad. El tuyo nunca importó». Recuerdo el silencio después de eso. Pesado, definitivo. Mi hermano pequeño estaba en algún lugar detrás de ellos. Podía sentir sus ojos sobre mí, pero no miré. Simplemente agarré mis llaves, mi carpeta para la cita médica y salí por la puerta principal sin decir nada. Mi cara todavía palpitaba cuando arranqué el coche. Me llamo Elena Vega, tengo 27 años y soy de las afueras de una ciudad grande en España. Hace 3 años, esa bofetada lo cambió todo. Y el mes pasado, mis padres finalmente afrontaron las consecuencias. Abrochaos el cinturón porque esta historia tiene el tipo de karma que golpea fuerte. Si sois nuevos aquí, dadle al botón de suscribirse. Realmente ayuda a que el canal crezca y nos permite seguir trayendo estas historias. Y dejad vuestros propios dramas familiares en los comentarios. Los leo todos. En aquel entonces todavía vivía en esa casa, pensando que las cosas nunca empeorarían. Había estado viviendo en ese chalet adosado en una urbanización típica durante demasiado tiempo. El tipo de barrio donde cada jardín parece el mismo, hay palmeras alineadas en las calles y todo el mundo finge que le va mejor de lo que realmente le va. Caluroso y tranquilo la mayoría de los días, excepto dentro de nuestra casa. Yo tenía 24 años por aquel entonces, trabajando turnos dobles solo para mantenerme a flote. Las mañanas en una cafetería muy concurrida, sirviendo platos de tostadas y cafés con leche, sonriendo durante la hora punta, incluso cuando me dolían los pies. Por las tardes hacía repartos, corriendo en mi viejo sedán, con bolsas de comida para llevar en el asiento del copiloto. Las propinas estaban bien si me movía rápido, pero después de la gasolina y las facturas del teléfono no quedaba mucho. Y aún así, cada 1 de mes, le entregaba a mis padres 300 euros en efectivo para el alquiler porque a mamá le gustaba así. Empezaron a cobrarme el día que cumplí los 18. Sin discusión, solo un sobre en la encimera de la cocina con mi nombre. Lo pagaba sin quejarme, al menos no en voz alta, porque la alternativa era dormir en mi coche, y aún no estaba lista para eso. Mi hermano menor, Javier, nunca pagó un céntimo. Tenía 20 años entonces, alargando un ciclo formativo de 2 años a su 4º año, cogiendo 1 o 2 asignaturas por semestre. Dormía hasta el mediodía la mayoría de los días. Salía de la cama en pantalones cortos de deporte y cualquier sudadera cara que mamá acabara de comprarle. Y pasaba el resto de la tarde jugando a videojuegos o saliendo con amigos. Papá le había conseguido un coche seminuevo, pero brillante el año anterior. Nada loco, pero mucho mejor que cualquier cosa que yo hubiera conducido jamás. Los pagos salían de algún misterioso fondo familiar sobre el que se suponía que no debía preguntar. La cena solía ser el único momento en que estábamos todos en la misma habitación. Mamá cocinaba algo sencillo, filetes de pollo, pasta, lo que estuviera de oferta, y ponía un plato extra para Javier, incluso cuando llegaba tarde. Él comía rápido, con el móvil en una mano, apenas levantando la vista. Tan pronto como terminaba, se apartaba de la mesa, murmuraba algo sobre que tenía que estudiar y desaparecía escaleras arriba. Los platos se quedaban justo donde los dejaba. Esa era mi señal. Yo recogía la mesa, guardaba las sobras, cargaba el lavavajillas y limpiaba la encimera todas las noches. Si intentaba dejarlo para la mañana,
Mamá suspiraba lo suficientemente fuerte para que toda la casa la oyera y decía que yo era una desconsiderada. Así que lo hacía, muerta de cansancio del trabajo, de pie frente al fregadero mientras el agua caliente me ponía las manos rojas. Me sentía invisible la mayor parte del tiempo. Solo parecían notarme cuando había que hacer algo. Comprar comida de camino a casa, arreglar el Wi-Fi cuando fallaba, cubrir una factura que habían olvidado. Papá asentía con aprobación si lo manejaba en silencio. «Eres la fiable», decía. Se suponía que eso debía hacerme sentir bien. Fiable significaba que no tenían que preocuparse por mí, porque yo me las arreglaba sola mientras ellos se centraban en Javier. Mamá mantenía la nevera llena de las cosas que le gustaban a Javier. Cereales de marca, bebidas energéticas, el buen zumo de naranja. Mis estantes en la despensa tenían las marcas blancas que yo misma compraba. Ella lo defendía diciendo que él todavía estaba creciendo, todavía estudiando, que necesitaba la energía. Yo ya era adulta, ya trabajaba, así que podía apañármelas. No las odiaba por ello, no exactamente. Me decía a mí misma que era temporal. Cada euro extra que conseguía reunir iba a una cuenta de ahorro separada que ellos no conocían. Había estado lidiando con problemas de tiroides desde mi adolescencia. Análisis de sangre regulares, medicación, revisiones que no eran baratas, especialmente yendo por lo privado para evitar las listas de espera. Los médicos seguían diciendo que la enfermería sería una carrera sólida para mí. Horarios estables una vez que consiguiera mi título, buenos beneficios, algo que realmente pudiera cubrir mis necesidades médicas a largo plazo. Así que mi objetivo era el programa de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, TCAE, en el instituto local, y luego pasar al grado en enfermería. Prácticas remuneradas si tenía suerte. Parecía lejano, pero era mi objetivo. La mayoría de las noches llegaba a casa después de las 10. Me quitaba los zapatos y me desplomaba en la cama en la habitación más pequeña de la planta de arriba. La casa estaba a obscuras, excepto por el resplandor bajo la puerta de Javier, las luces del mando parpadeando y las explosiones amortiguadas de cualquier juego en el que estuviera. Me tumbaba allí, escuchando el zumbido del aire acondicionado y preguntándome cuánto tiempo más podría aguantar esto. Una noche, después de un turno tarde, entré silenciosamente y escuché a mis padres hablando en el salón. Sus voces flotaban a través de la planta abierta, bajas y cómodas, como si estuvieran discutiendo el tiempo. Me quedé justo fuera del resplandor de la lámpara del salón, con el bolso todavía colgado del hombro, no lista para interrumpir. El aire acondicionado se encendió, enmascarando mis pasos mientras me acercaba. Mamá estaba acurrucada en el sofá, con su portátil en las rodillas, desplazándose por algo. Papá estaba sentado frente a ella, en su sillón reclinable, cerveza en mano, cambiando de canal distraídamente. Necesitaremos cubrir otros 800 euros para la matrícula de Javier el mes que viene, dijo mamá, con tono ligero pero directo. La fecha límite se acerca, y mencionó un par de tazas nuevas para sus clases online. Papá ya había silenciado la televisión. Acabamos de pagar la última tanda. Pensé que esa cuenta de estudios se suponía que cubría lo básico. Lo hace, pero las cosas suman. Nuevos libros de texto, suscripción de software para su curso de negocios. Realmente se está aplicando este semestre. Deberías ver lo motivado que está. Había orgullo en su voz, el tipo que guardaba para los logros más pequeños de él. Presioné mi espalda contra la pared, el pulso acelerándose. Cuenta de estudios. Habían usado esas palabras exactas como si fuera un fondo real reservado solo para él. Recordé haber preguntado sobre dinero para la universidad cuando tenía 18 años, justo después de la selectividad. Mamá lo había cortado rápido. Dijo que los pagos de la casa estaban ajustados. El taller de papá tenía meses flojos. De ninguna manera podíamos permitirnos préstamos o matrículas. Papá la respaldó. Me dijo que la vida real no esperaba a los títulos. Mejor empezar a ganar dinero de inmediato. Así que lo hice. Pero aquí estaba,
vivo y coleando para la suscripción de software de Javier, para extras que probablemente ni siquiera necesitaba. Papá exhaló lentamente. Está bien, haz la transferencia mañana. Solo manténlo en el camino correcto. Tiene un potencial real si sigue con ello. Lo tiene, estuvo de acuerdo mamá, haciendo clic en algo en la pantalla. Mucho más empuje que la mayoría de los chicos de su edad. Tenemos suerte. Tragué saliva con dificultad, las palabras aterrizando como piedras. Suerte. Empuje. Yo había estado haciendo turnos dobles desde los 19, ahorrando cada propina para mi propia oportunidad de estudiar. Y eso era ir tirando. El ventilador giraba en el techo, indiferente. Pasaron a hablar de trabajo. Papá quejándose de un cliente que seguía retrasando el pago de una reconstrucción de transmisión. Mamá sugirió usar parte del siguiente depósito para cubrir las cosas de Javier si las cosas se ponían difíciles. Me alejé lentamente, con cuidado de no golpear la mesa auxiliar, y me deslicé escaleras arriba. En mi habitación, me senté en la cama con las luces apagadas, mirando la tenue franja de luz bajo la puerta de Javier al otro lado del pasillo. La cuenta de estudios no era un mito. Simplemente tenía reglas que nunca me habían contado. Todos esos no que había aceptado, todas las solicitudes que nunca rellené porque creía que estábamos arruinados. Se reorganizó en mi cabeza, feo y afilado. Removió otro recuerdo que solía enterrar. Unos 2 años antes, finalmente había organizado un curso de facturación médica de nivel básico en el centro técnico, un programa corto. Asequible, me habría dado experiencia de oficina y tal vez seguro para ayudar con mis medicamentos para la tiroides. Había estudiado el folleto durante semanas, incluso conseguí una carta de recomendación de mi encargado en la cafetería. El examen de ingreso era un viernes por la mañana. El jueves por la noche, mi coche estaba bien en la entrada. El viernes no arrancaba. Batería completamente agotada, cables sueltos como si alguien hubiera tirado de ellos. Papá salió, miró bajo el capó, dijo que necesitaba un puente, y tal vez más. Para cuando consiguió que funcionara y conduje hasta allí, la ventana de examen se había cerrado. Tasa no reembolsable perdida, plaza ocupada. Llamé desde el aparcamiento con la voz quebrada y dijeron: «Lo siento, el próximo ciclo es dentro de 6 meses». Papá nunca me cobró por su tiempo. Actuó como si me hubiera hecho un favor. Javier se había ido ese fin de semana a un viaje a la playa con amigos, planes de última hora, grupo grande. Nunca lo pensé 2 veces entonces. Demasiado disgustada por el dinero perdido, demasiado centrada en coger turnos extra para recuperarme. Pero ahora, con la cuenta de estudios al descubierto, esa vieja avería se sentía diferente, sospechosa, como si tal vez alguien se hubiera asegurado de que me quedara atascada. No tenía pruebas, solo un giro enfermizo en el estómago que no se calmaba. Me quedé despierta la mayor parte de la noche, dándole vueltas a las piezas. No encajaban del todo, pero lo suficiente como para doler. La mañana llegó demasiado pronto. Me arrastré escaleras abajo alrededor de las 9:00, todavía en la niebla de ayer, sirviéndome café mientras el sol entraba a raudales por las ventanas. Javier entró más cerca de las 10, con el pelo revuelto, vistiendo pantalones cortos de gimnasio y una camiseta de tirantes. Cogió cereales, los caros que mamá compraba solo para él, y se apoyó en la encimera, mirando su móvil. Finalmente levantó la vista. «Oye, ¿trabajas hoy? ¿Turno de tarde? ¿Por qué? Mi coche está bajo de gasolina y tengo esa clase al mediodía. ¿Puedes dejarme en la facultad? Te pilla de camino a la clínica, ¿verdad?» ¿La clínica? ¿Mi cita con el endocrino? La que había reservado con meses de antelación porque la doctora estaba saturada. Los análisis recientes habían señalado algo raro. Nada urgente, pero suficiente para una monitorización más cercana. Ecografía, extracción de sangre, consulta. Ya había organizado que me cubrieran en el trabajo.
Removí mi café más despacio. Hoy no puedo. Esa cita es importante. Van a revisar los nódulos otra vez. ¿Puedes echar gasolina o pedirle que te lleve a Lucía? Él soltó una risa corta y molesta. En serio, son 20 minutos de tu día. Solo cambia la cosa del médico. Los laboratorios no se van a ir a ninguna parte. Cámbiala. Como si las citas crecieran en los árboles. No, ya he esperado demasiado. Búscate tu propio transporte. La cara de Javier se tensó. Dejó su bol más fuerte de lo necesario. Lo que sea, siempre estás igual. Salió furioso de la cocina con el teléfono ya en la oreja mientras se dirigía al salón. Le oí murmurar algo sobre que yo era difícil. Mamá apareció en la puerta un minuto después. Brazos cruzados, expresión fijada en esa familiar línea de decepción. Javier dice que te niegas a ayudarla a llegar a clase. Es un viaje, Elena. Tiene coche y carnet. No es solo un viaje, es apoyar su educación. Sabes lo disperso que se pone. Un pequeño favor, Elena, eso es todo. Pequeño favor. La frase resonó con todas las otras que había escuchado a lo largo de los años. Esta es mi salud. La doctora dijo específicamente que no me retrasara. Ella se acercó más, subiendo el tono un punto. Estás siendo egoísta. ¿Cuándo te volviste tan terca con la familia? ¿Egoísta por proteger mi propia cita? La palabra escoció más de lo que debería, apilándose encima de todo lo de anoche. Abrí la boca para responder, pero ella me cortó con un gesto brusco. Mi madre irrumpió en la cocina con la mano ya levantada. Su palma conectó con mi mejilla en un crujido agudo que resonó en los azulejos. El impacto giró mi cabeza hacia un lado, un destello caliente explotando en mi piel mientras mi visión se nublaba durante varios segundos largos. Tropecé medio paso, mi mano volando hacia arriba, instintivamente saboreando el cobre donde mi labio se había partido contra mis dientes. El escozor se extendió rápido, profundo y palpitante, como si hubiera presionado mi cara contra un fogón. La cocina se quedó en silencio absoluto. Ni el zumbido de la radio del móvil de mamá, ni el tintineo de los platos, solo el bajo zumbido de la nevera y mi propio pulso martillando en mis oídos. Parpadeé fuerte, tratando de despejar la bruma, y miré hacia arriba. Mamá estaba congelada, con la mano quieta, medio levantada, los ojos muy abiertos como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Pero la conmoción pasó rápido. Su boca se tensó en esa línea fina que yo conocía demasiado bien. Detrás de ella, Javier se apoyaba en el marco de la puerta. Brazos cruzados, una pequeña sonrisa tirando de una comisura de su boca. No dijo nada, solo miraba como si esto fuera el entretenimiento que había estado esperando. Entonces la puerta principal se abrió y se cerró con un golpe familiar. Los pasos de papá cruzaron el vestíbulo más rápido de lo habitual, las llaves tintineando mientras las dejaba en la mesa de entrada. Apareció en el arco segundos después, con la camisa de trabajo manchada de grasa, la cara ya fijada en esa expresión de «no tonterías» que usaba cuando mamá le enviaba mensajes sobre problemas. «¿Qué está pasando?», preguntó, sus ojos yendo de mamá a mí y de vuelta. Mamá encontró su voz primero. Elena se niega a ayudar a Javier a llegar a clase otra vez. Se lo pedí amablemente. «Tengo mi cita», interrumpí con voz más firme de lo que me sentía. Mi mejilla ardía más bajo la mirada de todos. «No es negociable». Papá se acercó, llenando el espacio entre nosotros. Miró mi cara. Debió ver la marca roja floreciendo rápido, pero no hizo ningún comentario al respecto. En cambio, me fijó con esa mirada plana y decepcionada. La educación de Javier es lo primero ahora mismo. ¿Tiene impulso? Puedes cambiar una visita al médico. Impulso. Para un chico que llevaba años buscándose a sí mismo en el mismo programa. Abrí la boca, pero él siguió. La familia se apoya mutuamente, Elena. ¿Cuándo te va a entrar eso en la cabeza? El silencio se estiró de nuevo, más pesado esta vez. Miré la mano todavía rígida de mamá bajando lentamente.
a la sonrisa de Javier, desaparecida ahora, pero con la satisfacción clara en sus ojos. A papá, de brazos cruzados, esperando a que yo me plegara, como siempre. Algo dentro de mí se rompió, silencioso pero irreversible. Todas las noches fregando platos mientras Javier estaba con el móvil arriba. Todos los cheques de alquiler escritos con las propinas que ganaba con los pies hinchados. Todos los no que había aceptado porque pensaba que eran justos. Se cristalizó en ese momento. No estaban pidiendo, estaban exigiendo. Y cuando dije no, esta fue la respuesta. La voz de papá bajó más. Definitiva. Su futuro importa de verdad. El tuyo nunca importó. Las palabras aterrizaron limpias. No hicieron falta gritos, solo un hecho en su mente. No discutí, no lloré. Simplemente le miré fijamente durante un largo momento, memorizando la completa falta de duda en su cara. Luego me giré y caminé hacia la encimera donde había dejado mi bolso. Mis manos temblaban mientras agarraba mis llaves, la carpeta con mi tarjeta sanitaria y los volantes médicos, y el móvil. La marca en mi mejilla palpitaba con cada latido. Mamá finalmente habló, más suave ahora. Elena, espera. No lo decía así, pero yo ya me estaba moviendo. Pasé junto a Javier, que se apartó lo justo para dejarme pasar. Pasé junto a papá, que no extendió la mano ni dijo otra palabra. La puerta principal parecía estar a kilómetros, pero llegué. Tiré de ella para abrirla. Salía el cegador calor de la tarde. Me senté en mi coche durante quizás 30 segundos, con el motor en marcha y el aire acondicionado a tope contra mi piel ardiente. En el espejo retrovisor, el verdugón ya se estaba oscureciendo, una clara huella de mano formándose. Podría haber vuelto a entrar, exigido una disculpa, montado una escena. En cambio, puse el coche en marcha y me dirigí a la clínica. La cita era en 40 minutos, tiempo de sobra si el tráfico cooperaba. La sala de espera olía a antiséptico y revistas viejas. Me registré, tomé asiento en la esquina, mantuve la cabeza baja. Un par de personas miraron, pero nadie preguntó. Cuando la enfermera dijo mi nombre, miró 2 veces mi cara. La preocupación brilló rápido antes de llevarme dentro. La doctora García, la misma endocrina que me había visto durante años, estaba terminando unas notas cuando me senté. Levantó la vista, sonrió al principio, luego frunció el ceño. Elena, ¿qué le ha pasado a tu mejilla? Dudé, con la garganta cerrada. La habitación parecía demasiado brillante, demasiado silenciosa. Una discusión familiar se fue de las manos. Ella dejó su bolígrafo, se inclinó un poco hacia adelante. ¿Quieres hablar de ello o deberíamos involucrar a seguridad? Nada de seguridad, dije rápido. Solo una mala mañana. Estoy bien. Me estudió por un momento, luego asintió lentamente. De acuerdo, pero si cambias de opinión, tenemos recursos aquí. Sacó mi historial, pasó por las preguntas habituales. Cómo funcionaban los medicamentos, cualquier síntoma nuevo, me sacó sangre, programó la ecografía en la habitación del lado. El técnico allí me dio la misma mirada cuidadosa, pero se mantuvo profesional. Cuando terminó, la doctora García me acompañó a la puerta ella misma. Tus niveles son estables por ahora, pero seguiremos vigilando el crecimiento. Vuelve en 3 meses a menos que algo cambie. Le di las gracias, recogiendo mis papeles. Cuando me giré para irme, me tocó el brazo ligeramente. Oye, una cosa más. El hospital va a lanzar una nueva promoción de formación remunerada para auxiliares de enfermería el mes que viene. Patrocinado por el hospital, buenos beneficios, con posibilidad de carrera. Especialmente útil para gente que gestiona temas de salud continuos. Sé que has mencionado interés antes. Podría hablar con el gerente del programa, si quieres. Parpadeé, la oferta pillándome con la guardia baja. ¿En serio? ¿En serio? El señor Ortega lo dirige.
Es justo. Busca gente con verdadero aguante. Envía tu currículum. Menciona mi nombre. Las entrevistas empiezan la semana que viene. Asentí, con la garganta espesa otra vez, pero por una razón diferente. Lo haré. Gracias. Conduciendo lejos de la clínica, con las ventanillas bajadas a pesar del calor, el moratón palpitaba constante. Pero la niebla en mi cabeza empezó a levantarse. Por primera vez en años, algo parecía posible. Algo que no dependía de doblegarme por ellos. La semana siguiente, me presenté a la entrevista con el moratón aún desvaneciéndose. La sala de conferencias en el hospital tenía paredes beige lisas, una mesa larga, algunos pósters motivacionales sobre trabajo en equipo. El moratón había amarillado a una sombra fea para entonces, mayormente oculto bajo el corrector. Pero el señor Ortega lo notó de todos modos cuando me senté. Tenía unos 40 y tantos años, complexión sólida, vestía uniforme del hospital con una tarjeta de gerente enganchada al bolsillo. Hablamos durante 40 minutos. Me preguntó sobre mi historial laboral, por qué enfermería, cómo manejaba el estrés en turnos ocupados. Le dije la verdad. Años sirviendo mesas en el caos, gestionando mis propios problemas de salud sin mucho apoyo, queriendo algo estable que realmente usara mi cabeza y mi corazón. Cuando preguntó por la marca en mi cara, no mentí. Situación familiar difícil. Está manejado. Asintió una vez, sin juicios, solo lo anotó. Al final, se recostó. Tenemos una plaza abierta en la próxima promoción, formación remunerada, beneficios completos tras la certificación, el hospital cubre la mayor parte. Empieza el lunes si estás dentro. Acepté en el acto. No hizo falta segunda entrevista. El lunes por la mañana me presenté a las 6 en punto, con la tarjeta enganchada al uniforme que me habían dado la semana anterior, sintiéndolo crujiente contra mi piel. El grupo era pequeño, 8 de nosotros, mezcla de edades, todos nerviosos pero listos. Ortega dio la orientación, expuso el horario, aula por las mañanas, planta por las tardes, exámenes cada pocas semanas. Me emparejó con Miguel para las prácticas clínicas. Miguel tenía unos 30 y tantos, tranquilo, tatuajes asomando por los puños de sus mangas. Antiguo médico del ejército, convertido en enfermero, llevaba en el hospital 15 años. El primer día me dio guantes y dijo: miras las 3 primeras veces, luego lo haces tú. Preguntas solo cuando el paciente esté estable. Estricto, pero cada corrección venía con una razón clara. Sin gritos, sin favoritismos. Solo esperaba que aprendieras rápido y bien. El trabajo fue duro desde el primer día. Signos vitales en pacientes reales, aseo en cama, cuidado de catéteres, un registro que tenía que ser perfecto. Me dolían los pies otra vez, pero diferente esta vez. Había un propósito detrás. Miguel presionaba, pero cuando hacía algo bien, me daba un breve asentimiento que se sentía mejor que cualquier bote de propinas lleno de monedas. La situación de la vivienda surgió rápido. Había estado durmiendo en el sofá de una compañera de trabajo la primera semana, con la maleta en mi maletero. El señor Ortega me escuchó mencionarlo durante un descanso. Después del turno, me llevó aparte. Mi amigo Raúl lleva el mantenimiento del hospital. Tiene una habitación libre encima de su garaje, fuera de la propiedad. Nada lujoso, pero limpio, privado, y sin alquiler si ayudas con algo de limpieza ligera a veces. ¿Te interesa? La acepté al día siguiente. Raúl tenía unos 60 años, de complexión compacta, mecánico jubilado que se mantenía ocupado arreglando equipos del hospital por contrato. La habitación era pequeña, un catre, una mini nevera, ducha al final del pasillo,
pero se cerraba desde dentro. La primera noche allí, cociné fideos instantáneos en un hornillo eléctrico. Comí sentada en el suelo. Nadie golpeando la puerta preguntando por qué la cena no estaba lista. Dormí de un tirón hasta la alarma, sin pasos en el piso de arriba, sin sonidos amortiguados de videojuegos a través de la pared. El contraste me golpeó gradual, pero profundamente. Mañanas tranquilas bebiendo café sola. Compras en el supermercado donde compraba solo lo que yo quería. Tardes estudiando, sin comentarios indirectos sobre perder el tiempo. Sin suspiros cuando dejaba los platos en el fregadero durante la noche. Nadie controlando mis horas o preguntando por qué no estaba en casa todavía. Hernán, el cocinero de mi antigua cafetería, apareció unos días después. Le envié un mensaje, le expliqué la versión corta y le pregunté si podía prestarme su furgoneta una tarde. Apareció sin preguntas. Condujimos hasta la casa después del anochecer, cuando no había coches en la entrada. Empaquetamos lo que cabía: ropa, portátil, algunos libros, herramientas que me había comprado, papeles importantes, y dejé el resto. 20 minutos de principio a fin. Hernán cargó las cajas pesadas, mantuvo la conversación ligera sobre fútbol y nuevos platos del menú. Cuando nos alejamos, vi la casa encogerse en el retrovisor hasta que la luz del porche desapareció. De vuelta en casa de Raúl, descargamos en la habitación. Me ofreció una cerveza, contó un par de historias sobre sus días en la mili y luego me dejó para instalarme. Apilé cajas a lo largo de la pared, colgué una sábana para tener privacidad, enchufé una lámpara que había cogido en una tienda de segunda mano. Pequeño, pero mío. Los mensajes empezaron a acumularse esa primera semana. Mamá mayormente. Textos largos sobre cómo había exagerado, cómo papá estaba enfermo de preocupación, cómo Javier necesitaba a su hermana ahora mismo. Un par de Javier preguntando dónde estaba su cargador, como si no hubiera pasado nada. No leí ninguno más allá de la vista previa. Bloqueé los números uno por uno, borré los hilos sin abrirlos. El silencio en mi móvil se sentía más limpio que cualquier disculpa que pudieran haber ofrecido. En el hospital, la gente me trataba diferente, no por lástima, sino con rectitud. Miguel corregía mi técnica en las vías intravenosas hasta que lo clavaba. Luego decía, bien, y seguía adelante. Otros aprendices compartían apuntes, cubrían descansos sin llevar la cuenta. Ortega comprobaba una vez a la semana, preguntaba cómo iba el material, si necesitaba ajustes de horario para mis seguimientos médicos. Justo, sin agenda oculta. Empecé a respirar más tranquila. Por las mañanas me despertaba antes de la alarma, estirándome sin prisas. Por las tardes repasaba fichas de estudio en el catre, con la ventana entreabierta para dejar entrar el aire nocturno, espeso, con olor a jazmín. Perdí algunos kilos por todo el andar en las plantas. Gané fuerza levantando pacientes. Lo de la tiroides se mantuvo controlado. Medicación a tiempo. Nadie cuestionando el coste. Por primera vez, el futuro no se sentía como algo por lo que tuviera que suplicar. 2 meses dentro del programa, mi primera nómina finalmente llegó. Vino en un sobre sencillo, mi nombre mecanografiado en el frente, el logo del hospital en la esquina. 812 euros después de impuestos y deducciones. No te cambia la vida, pero era la prueba de que estaba ganando bajo mis propios términos. Doblé el cheque cuidadosamente, lo deslicé en mi cartera y decidí que era hora de dejar de usar la vieja cuenta conjunta que había compartido con mamá desde el instituto. En mi siguiente día libre, entré en una sucursal en el centro, rellené los formularios para una cuenta nueva, entregué mi DNI y la nómina. La cajera fue amable, charló sobre el tiempo mientras tecleaba. Entonces su sonrisa se desvaneció. Se disculpó. Volvió con un director que me pidió que me sentara en una oficina lateral. Hemos realizado la comprobación estándar, dijo con voz baja. Hay algunas alertas en su historial crediticio.
marcas negativas en los ficheros de morosos, saldos altos. No podemos abrir nada hoy. Querrá solicitar su informe completo al Banco de España y a ASNEF para disputarlo si es necesario. Le di las gracias, salí entumecida. Marcas negativas. Nunca había tenido una tarjeta de crédito, nunca había pedido un préstamo. Mi única deuda era una pequeña factura médica que había pagado el año pasado. De vuelta en casa de Raúl, usé su antiguo ordenador de sobremesa para solicitar los informes gratuitos. Llegaron por correo una semana después. Paquetes gruesos que extendí sobre el catre como pruebas. Los números me devolvieron la mirada fríos. 42.000 euros en total, repartidos en 5 tarjetas y 2 préstamos personales, todos abiertos a mi nombre, comenzando 7 años antes. El más antiguo databa de cuando tenía 20 años, justo cuando empecé a trabajar a tiempo completo. Fui línea por línea, consolas de videojuegos enviadas a la dirección de nuestra casa, zapatillas de marca en la talla de Javier, herramientas y recambios de coche facturados a proveedores del taller de papá, pagos de matrícula al centro de estudios, cantidades que coincidían con lo que les había oído discutir, pagos mínimos mensuales hechos lo justo para mantener las cuentas abiertas, intereses acumulándose lenta y constantemente. Cada compra llevaba a ellos, mi nombre en las solicitudes, firmas falsificadas que reconocí como la cuidadosa cursiva de mamá. Habían construido una línea de crédito secreta sobre mi futuro mientras me decían que no podíamos permitirnos lo básico. Me senté allí hasta que la habitación se oscureció, con los informes arrugados en mis puños. La ira se mezcló con algo más enfermo, una traición que iba más profundo que la bofetada. Esto no fue un momento de pérdida de control. Esto fueron años de planificación. Una compañera mencionó un servicio de asistencia jurídica en el centro. Ayuda gratuita para exactamente este tipo de lío. Pedí cita. Me presenté con el montón impreso y resaltado. Laura Campos se reunió conmigo en una pequeña oficina llena de archivos. 40 y tantos años, ojos agudos, voz tranquila pero directa. Extendió los informes en su escritorio, escaneó rápido, luego levantó la vista. Clásica suplantación de identidad familiar. Más común de lo que la gente admite. Más difícil de procesar porque las víctimas dudan. Pero el rastro de papel aquí es sólido. Me guió paso a paso. Presentar denuncia policial primero, establece el delito, activa alertas de fraude. Disputar cada cuenta. Proporcionar declaración jurada de robo de identidad. Copia de la denuncia. Congelar el crédito para detener nuevos daños. Luego decidir, demanda civil por daños o cargos penales. Penal significa que tus padres podrían enfrentarse a la cárcel, dijo sin endulzarlo. Libertad condicional como mínimo, restitución ordenada. ¿Estás lista para eso? Miré las líneas resaltadas. El equipo de juegos de Javier, el equipo del taller de papá. Tuvieron años para parar, respondí. Eligieron no hacerlo. Aún así, pedí tiempo. Volví a casa de Raúl. Caminé por la pequeña habitación. Repetí cada conversación de no nos lo podemos permitir. La cuenta de estudios, la conveniente avería del coche que me costó una oportunidad de certificación. Todo conectaba ahora, deliberado y a largo plazo. 3 noches apenas dormí. Parte de mí susurraba que seguían siendo mis padres, imperfectos, seguro, pero sangre. La otra parte veía las matemáticas, décadas de mi vida pagando por sus elecciones. Pensé en la bofetada, las palabras frías, la sonrisa burlona, sin remordimientos, sin pausa. Llamé a Laura de vuelta. Presenta la denuncia, todo. Ella asintió cuando firmé los formularios. Bien, esto no será rápido, pero es el paso correcto. La investigación comenzó lenta, entrevistas con detectives, yo entregando todo lo que tenía.
Se enviaron citaciones para registros bancarios, facturas del taller, registros de pago de la matrícula. Los detectives sacaron extractos de tarjetas, coincidencias de direcciones de envío, firmas, el correo electrónico de mamá vinculado a varios inicios de sesión de cuentas. Las cuentas comerciales de papá mostraban depósitos de clientes desapareciendo en gastos personales. Grandes trabajos de reparación pagados por adelantado, materiales nunca pedidos, trabajos dejados a media. En una entrevista de seguimiento, el detective deslizó una foto sobre la mesa. Una captura de cámara de seguridad del taller de papá la noche que mi coche no arrancó años atrás. Papá bajo el capó, linterna en mano, cables desconectados, claro como el día. Encontramos esto en archivos antiguos. Coincide con la fecha que mencionaste haber perdido ese examen. Prueba, no coincidencia, no mala suerte, intencionado. Se corrió la voz en voz baja en los círculos locales. Clientes del taller cancelando, proveedores reclamando deudas. El negocio de papá se secó rápido. Nadie quiere un mecánico bajo investigación por fraude. Mamá intentó contactar una vez a través de un número nuevo. Un mensaje de voz sobre necesitar hablar, cómo estaba destrozando a la familia. Lo borré sin escuchar. Javier apareció en el aparcamiento del hospital una tarde conduciendo su camioneta, buscando confrontación. Seguridad lo escoltó fuera antes de que entrara. Raúl lo vio desde la ventana del garage más tarde esa semana, con una llave inglesa en la mano por si acaso. Javier salió quemando rueda sin intentarlo de nuevo. El caso se construyó firme. Evasión de impuestos añadida cuando Hacienda se involucró. Ingresos no declarados, viajes personales desgravados como negocio. El agujero total se acercaba a los 100.000 euros entre las víctimas, pero el mío era el ancla. 8 meses de espera después, llegó el día del juicio. El juzgado en el centro de la ciudad estaba abarrotado esa mañana, el aire espeso de tensión y olor a madera pulida. Me senté en la galería detrás del fiscal, carpeta de documentos en mi regazo, corazón firme pero ruidoso en mis oídos. Laura me había preparado durante semanas. ¿Qué esperar? ¿Cómo mantener la calma si intentaban retorcer las cosas? Papá fue el primero en entrar, esposado, con el rostro demacrado, pero sus ojos escanearon la sala hasta que aterrizaron en mí. Sin saludo, sin expresión, solo una larga mirada fija antes de sentarse. Mamá le siguió, vestida sencilla, pelo recogido tirante. Miró hacia mí una vez, ojos enrojecidos, luego bajó la vista rápido. Javier se dejó caer al lado de ella con sudadera, subiendo y bajando la pantalla de su móvil hasta que el alguacil le llamó la atención para que parara. Los cargos se leyeron largos, múltiples cuentas de suplantación de identidad, estafa, evasión fiscal. El fiscal lo expuso todo: registros bancarios, solicitudes falsificadas, quejas de clientes, auditorías que mostraban años de ingresos ocultos. Mi paquete de impacto de víctima era grueso: informes de crédito, cartas de disputa, la foto de papá manipulando los cables de mi coche. La defensa intentó pintarlo como tiempos desesperados, malas decisiones bajo presión, yo como la hija enfadada exagerando por venganza. Sacaron a colación las dificultades familiares, cómo la prisión destruiría lo que quedaba. Mamá subió al estrado con voz temblorosa, hablando de estrés y errores, cómo nunca quisieron hacer daño a nadie, especialmente a mí. Evitó mis ojos todo el tiempo. El turno de papá fue más corto. Admitió parte. Dijo que se le fue de las manos manteniendo el negocio a flote. Usó mi información porque era fácil. Pensó que lo devolvería algún día. Ninguna disculpa directa a mí. Solo arrepentimiento por cómo terminaron las cosas. Javier no testificó. Solo se sentó inquieto. El juez no se conmovió. Pruebas demasiado apiladas, patrón demasiado claro. La sentencia cayó firme. A papá le cayeron 3 años de prisión, sin libertad condicional temprana por la escala del fraude. A mamá le cayeron 3 años de libertad vigilada, multas considerables
y orden de restitución completa. Cada euro gastado a mi nombre, más sanciones. Activos liquidados para cubrirlo, empezando por la casa. Sacaron a papá primero. Se detuvo en la barandilla, miró atrás una vez. «Esto lo destruye todo», murmuró, voz baja, pero que se oyó. Le sostuve la mirada, serena. «No, tú lo hiciste. Yo solo dejé de encubrirlo». El embargo golpeó rápido después de eso. El chalet salió a subasta 6 meses después. Cartel en el jardín, extraños caminando por habitaciones en las que yo había crecido. Mamá se mudó a un apartamento pequeño. Trabajó en empleos precarios para cumplir con los controles de la libertad vigilada. Se dijo que vendió la mayoría de los muebles para pagar los honorarios legales. La camioneta de Javier fue embargada cuando los pagos vinculados a una de las cuentas fraudulentas se detuvieron. Se acabó la facultad. Lo dejó a mitad de semestre. Cogió turnos reponiendo estanterías en una tienda de conveniencia en la carretera. Lo último que escuché a través de un conocido mutuo fue que estaba durmiendo en el sofá de su novia Lucía. Los padres de ella no estaban encantados, pero lo toleraban. Mi lado avanzó constante. El puente de auxiliar a enfermera graduada terminó con el patrocinio del hospital, cubriendo el último tramo. Horas clínicas extra, clases nocturnas que superé con café y determinación. Llegó el día del examen. Resultados publicados online. 2 semanas después, aprobada. Título de enfermera en mano. Firmé un contrato de alquiler en un estudio en el centro. Pequeño pero con ventanas altas. Mi nombre solo en el papeleo. Primer mes de alquiler de mis propios cheques. Sin necesidad de avalista. Los muebles llegaron poco a poco. Hallazgos de segunda mano, una estructura de cama real, plantas en el alféizar que realmente se mantuvieron vivas. La limpieza del crédito tomó más tiempo. Llamadas interminables, correo certificado, bloqueos y disputas. Pero una por una, las cuentas se cerraron. Los saldos fraudulentos se pusieron a 0. La puntuación subiendo de nuevo a utilizable. La primera tarjeta nueva aprobada a mi nombre se sintió como una victoria silenciosa. Intentaron contactar unas pocas veces a lo largo de los años. Una carta de mamá una vez, escrita a mano, llena de arrepentimiento que nunca decía lo siento por las cosas correctas. Correos electrónicos de Javier pidiendo ayuda con una factura, como viejos hábitos. Incluso una llamada de papá después de su liberación, voz ronca, queriendo aclarar las cosas. Dejé que fueran al buzón de voz, borré sin escuchar. Bloqueé números nuevos a medida que llegaban. Algunos puentes no están hechos para ser reconstruidos. 3 años después, estoy haciendo turnos de 12 horas en urgencias. Algunas semanas son duras, pero la paga es constante. Los beneficios cubren mis seguimientos de tiroides sin estrés. Colegas que conocen mi historia solo por trozos que comparto. Respetan los límites. Celebran las victorias. Raúl todavía comprueba cómo estoy. Hernán envía mensajes sobre las ofertas del día. Miguel tomó unas cervezas después de mi ceremonia de graduación, gruñó un «no está mal» con una rara sonrisa. Conduzco un utilitario usado ahora, pagado, fiable, sin ataduras. Por las noches cocino lo que quiero, veo lo que sea. Duermo profundo en un espacio que es verdaderamente mío. Mirando atrás, ese día en el juzgado no fue venganza. Fueron las consecuencias finalmente alcanzándoles. Y marcharme esa mañana después de la bofetada no fue huir, fue elegirme a mí misma. Alejarse de una familia tóxica no es traición, es supervivencia. Algunas puertas necesitan permanecer cerradas para siempre.